En este episodio les voy a contar acerca de las dificultades que he tenido a lo largo de mi carrera. Quiero contarles qué sentimientos negativos experimenté y cómo los superé. Si no estás seguro de lo que estás haciendo o cómo te sientes en este momento, seguro mi historia va a poder ayudar. En este momento me encontré sintiéndome algunas veces aprensiva antes de tomar acción. Sin embargo, logré seguir avanzando, pero hubo momentos en los que sentía un peso que me hacía presión en mi cabeza. Sin embargo, no creo que haya nada específico para superar esos momentos de agotamiento. Hay personas que fluyen muchas veces escribiendo un diario. En mi caso, tenía la idea, comencé a escribir un diario, pero el sentimiento que me causaba día tras día, escribir todo lo negativo que me iba sucediendo, me hacía sentir que estaba recordando y reforzando todos esos momentos de ansiedad y negativos que me estaban ocurriendo en el día a día. Así que, en mi caso, tomé la decisión de dejar de escribir el diario y simplemente pensar en lo que había pasado durante el día, en esos momentos de dificultad que estaba viviendo, y durante la noche, una vez que comenzaba a descansar, comienzan a venir, porque todavía me sucede, esos pensamientos o se me hila en mi cabeza cómo voy a resolver el siguiente día o esos problemas o dificultades que me están pasando en el día a día. Muchas veces me levanto a cualquier hora de la noche y escribo en un papel esos pensamientos que están viniendo a mi cabeza de cómo voy a solucionar, y al día siguiente definitivamente vuelvo a leer y comienzo a conseguir la solución. Creo que ese es el ejercicio que constantemente hago para superar esos momentos de pensamientos negativos o dificultades. Otra actividad que he implementado es la de escuchar la música que me gusta. En ese momento que me siento que los pensamientos no fluyen, simplemente me coloco mis audífonos y comienzo a trabajar, a transferir esos pensamientos que tengo en mi cabeza a mi laptop, y escuchando música que me haga sentir que estoy en el siguiente nivel, fluyo de manera más armónica y sin que me cause tantos niveles de estrés, lo que estoy haciendo en el día a día. En este año, en 2014, me sucedió un evento inesperado en el cual perdí a una de las personas más importantes de mi vida, y ahí fue donde comencé a reflexionar. Porque, tristemente, nosotros cuando nos ocurren eventos grandes en nuestra vida, de magnitudes que nos impactan, en ese momento es donde comenzamos a ver realmente qué tenemos alrededor, qué es valioso, qué no es valioso, y nos damos cuenta que podemos ser felices todos los días así nos estén sucediendo cosas difíciles. Porque yo nunca digo que son cosas malas, siempre son cosas que podemos superar y que nos van a enseñar. Así que para mí son cosas de momentos difíciles que podemos ir superando en el día a día. Para tratar de encontrarle significado al tema de felicidad, cada vez que conocí a alguna persona, en mis propios miedos y buscando de saber qué significaba para los demás, siempre le preguntaba: ¿eres feliz? ¿Sabes lo que es la felicidad? ¿Sabes lo que es la felicidad? ¿Eres feliz? ¿Son felices? Ahorita para mí es un momento de felicidad. Estoy haciendo algo que me gusta y que lo pensé desde hace tiempo y ya lo estoy ejecutando. Así que sí, es un momento de felicidad. Así estén pasando 50, así la voy a estar en la cagada, estén pasando 50 vainas. Durante varios días o meses, no lo voy a negar, mientras subía a hacer ejercicio y algunas técnicas de relajación, comencé a hacerme ciertas preguntas a mí misma que me hacían sentir incómoda, pero que yo tenía que dar respuesta a esto. Y la única persona era yo dando respuesta a estas preguntas. Así que comencé a preguntarme: ¿me siento feliz? ¿Me siento realizada? ¿Me siento bien en el momento donde estoy, con quien estoy, con las personas que están a mi alrededor?
Y fue allí donde tomé la decisión de salir de la caja y comenzar a hacer lo que estoy haciendo ahora. Dejar de un lado las ideas que los tenían los demás, las opiniones de los demás, si a los demás les hacía feliz o no lo que yo estaba haciendo. Y a partir de ese momento decidí, ok, voy a seguir avanzando con lo que realmente quiero hacer y que descubrí que me hace feliz día a día. Así estén pasando miles de dificultades a mi alrededor. Me hace feliz y es lo que hace que ahora duerma un poco más tranquila y emocionada con que amanezca el día siguiente para seguir trabajando en lo que me gusta. ¿Qué es lo que no puede o lo que no debes dejar que suceda? No intentarlo. Inténtalo, no importa lo que digan los demás. Inténtalo, porque es triste después decir, ¿por qué no lo hice? Pasó el tiempo y ya no lo puedo hacer porque no tengo salud, porque no tengo bien mi cabeza para pensar en lo que estoy haciendo, porque ya se pasó el momento. Inténtalo y no dejes de intentarlo nunca. Haz siempre lo que tú quieras hacer y lo que tú consideres que te hace feliz, sin importar lo que piensen los demás. Primero, la carga de estrés. Había momentos en los que sentía que el corazón me iba a explotar. O sea, entraba en pánico. De hecho, a veces había días en los que salía a hacer parte de mi trabajo, que tenía que salir a la calle y me tenía que quedar dentro del carro 15, 20 minutos respirando, porque me entraban unos ataques de estrés y ansiedad impresionantes. Hubo un momento en el que llegó una Navidad y comencé a sentirme mareada, desbalanceada. Se me inflamó el hipotálamo de tanta carga de estrés que estuve y tuve que pasar todo mi mes de Navidad, de diciembre, acostada tomando medicamentos. Eso fue una de las primeras impactos fuertes que tuve en mi cuerpo, que dije, ok, ¿de qué vale que tenga ahorita dinero? Que sí es importante, pero no a costa de mi salud. Ahí comencé a comenzar, ok, ¿qué debo mejorar en mí para poder fluir? Y el tema de los ataques de ansiedad eran horribles. Muchas veces cuando iba a hablar con las personas estaba tan alterada que no pensaba y contestaba desde la furia, sin pensar, sin alinear los pensamientos, sin usar inteligencia emocional. Y tuve que comenzar a pensar en, ok, ¿cómo puedo mejorar esta situación en mí? Porque yo hace varios años tomé la decisión que iba a vivir hasta los 92. Para poder vivir hasta los 92, tengo que tener salud óptima. Entonces no estaba alineado con ese pensamiento que yo había tenido anterior de tiempo de vida. Y seguía bajo los mismos estándares día a día, con estos mismos explosiones. Además, otra cosa que influenciaba mucho en mí era que mi ego estaba 3 veces por arriba de mí. O sea, todo lo que yo decía era lo que servía, era lo que importaba, era la forma correcta de hacerlo. Como los demás decían, no funcionaba, era muy cuadrada. Entonces, toda esta cantidad de cosas que yo misma generaba en mi día a día hacían que mi salud fuera decayendo y me acostaba, no descansaba, y día tras día eso era acumulativo. Básicamente tuve que comenzar como a hacerme reingeniería en mi persona, en mi pensamiento, soltar, entender que dar un paso atrás o bajar el ego no significaba que estuviera perdiendo mi poder o que las demás personas se fueran a burlar de mí. Y comenzarme a quitar esa coraza, comenzar a ser un poco más vulnerable y nada, que las personas vieran de verdad que sí soy un ser humano y que podía avanzar, pues, porque a veces ese miedo y que la gente todo el tiempo te dice, tú sí puedes, sí, yo sí puedo, pero no es poder
dañando tu salud. Es poder haciendo las cosas que te gustan de manera que no sean una carga pesada sobre tus hombros. Bueno, es que todos los días tienen dificultades. Cada día viene con una dificultad. Básicamente lo que hacía o lo que hice era enfocarme en un punto específico. Por ejemplo, si sentía que algo me iba a causar demasiada furia, porque era furia lo que me causaba, el saber que alguien iba a llegar a la oficina y me iba a hacer una consulta, lo que hice fue que internalicé, esa persona va a venir, voy a respirar 15 veces antes que esa persona entre a hablar conmigo, voy a escuchar, voy a internalizar lo que esa persona me está diciendo. No me lo voy a tomar como que me está agrediendo o me está exigiendo, sino que escucho, pienso y respondo. Y en el momento que comenzara a sentir que ya me estaba agitando, me estaba alterando, entonces decidía poner fin a la conversación. Ok, podemos retomar el tema mañana, o me puedes dejar saber por correo o por un mensaje que ahora mismo tengo que terminar una tarea. O sea, no era buscar una excusa, sino que de esa manera yo podía terminar la conversación con esta persona de una manera tranquila, sin alterarme, ir poniendo en práctica ese ejercicio de primero escuchar, no tomarme como que me estuvieran regañando o que me estuvieran exigiendo, y después aprender a contestar de manera efectiva y no desde la furia. Bueno, un poco. Te lo quito. Bien, es que no quiero ponerme... No, un poco. No profundices, ¿no? Como nos comentaste a nosotros realmente. Ok. En el verano del 2014, para nosotros acá en Panamá el verano son una fecha, las mejores fechas del año. Salimos a un día de playa que teníamos planificado y ese día pasamos de extrema felicidad a extrema tristeza en menos de 6 horas. Mientras estábamos haciendo buceo, lamentablemente mi esposo tuvo un accidente náutico y lo perdimos de manera instantánea. En ese momento tú no puedes ver las cosas porque tú estás atascado en lo que está sucediendo y en 50 cosas que te están pasando al mismo tiempo. Pero al pasar de los días te estoy hablando de semanas o meses, porque tú quedas como en un limbo, quedas como robot. En mi caso fue así. Y lidiando con el día a día, hijo, trabajo, casa y todo lo que tienes alrededor, tú comienzas a darte cuenta de que no debes dar nada por sentado. Las cosas que tengas que decirlas, las tienes que decir en ese momento. Tienes que decir a las personas que quieres, te quiero, te amo, y a las personas que no te están haciendo bien, alejarlas de ti, no dejarlo pasar. Cuando pasas por situaciones de este tipo, es cuando tú reflexionas y dices, es que he tenido la felicidad toda mi vida y nunca me he dado cuenta. Todos los días he vivido esperando la felicidad y todos los días viví en felicidad. Por lo menos en mi caso, yo fui una persona muy privilegiada, hablando de la persona con la que me casé, ¿no? Y nunca me percaté de eso hasta ese día.
Para serte sincera, después de este acontecimiento, a los 2 o 3 meses yo tomé la decisión de entrar en terapia con un psicólogo. Durante 2 años estuvimos trabajando. Y este tipo de terapia la recomiendo porque es una persona que está fuera, que no está dentro de tu casa, que no es tu amigo, sino que te lee y te escucha y te habla objetivamente. Lo primero que comencé a conversar con esa persona era, yo le preguntaba que si era feliz y me hizo entender que la felicidad está en cada cosa que hacemos. Me preguntó, ¿no sientes felicidad hablando conmigo y que yo te escuche y te entienda? Sí, es en un momento de felicidad. Entonces, la búsqueda de la felicidad es como algo, buscarlo, me parece como tonto, porque la tenemos a nuestro alrededor en cada momento. O sea, la estamos buscando y la tenemos. Está aquí con nosotros. Y preguntarle a cada persona si es feliz, la mayoría de las personas te contestan que no. No soy feliz. Porque creo que la felicidad la están midiendo en dinero, en la próxima casa, en el próximo auto, en el próximo viaje o en las cosas que se compraron, que al final sí las queremos, son buenas, pero te estás perdiendo ese tiempo de felicidad mientras estás ejecutando las tareas o las cosas que tienes que ejecutar para llegar a tener ese logro. Así lo veo ahora. Entonces, a partir de estas conversaciones, a partir de escuchar a otras personas, que cuando tú las ves y hablas con ellas, tú lo primero que te esperas es que te van a decir que son felices por todo lo que tú ves que tienen a su alrededor y te contestan que no. Mi ejercicio es poner en práctica ser feliz cada día con todas las nuevas cosas que estoy haciendo, porque cada día que pasa es un logro. Cada día que supero hacer una nueva cosa en la computadora, aprender algo nuevo que escuché en un podcast, relacionarme con otras personas, escuchar a mi hijo que llega y que me pide dinero. Que estoy en el baño y todavía me abre la puerta después de 18 años para hacerme una pregunta. Trato de sentirlo como momentos de felicidad que son únicos y que no lo voy a volver a vivir. Así lo veo, así lo vivo y así lo ejecuto desde hace algunos años para acá. No sería un consejo, sería una recomendación. Primero, lo primero que te diría es que te sientes solo, sola, en tu cuarto, en el baño, donde tú quieras, y te hagas preguntas a ti mismo. Y la primera pregunta es, ¿cómo te sientes tú contigo? La segunda es, ¿cómo te sientes con las personas que tienes a tu alrededor? Y la tercera es, ¿me gusta lo que estoy haciendo o lo estoy haciendo por llenar las expectativas de mi familia, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis padres o de mis amigos? Básicamente te diría eso, que te sientes solo y te hagas estas 3 preguntas. Una vez que te respondas, comienza a tomar acción y la mejora continua del día a día. ¿Qué puedo hacer hoy? Un pequeño cambio que va a significar bienestar en ti y en tu forma de vida. No es una tarea sencilla, es todos los días pensando, diciendo, hoy voy a ejecutar de esta manera. No lo hice, ¿por qué no lo hice? Mañana lo voy a cambiar o ahora más tarde lo voy a cambiar. Te diría eso.